se rumorea que hay un prototipo de acuerdo de paz proporcionado por Trump. Este acuerdo es tan solo un rumor, ya que por parte de Rusia no hay nada oficial y no se hace nada público hasta que no sea seguro y no está acordado por todas las partes necesarias. Esto se debe a que el campo mediático está totalmente controlado por las fuerzas pro-ucranianas y según el acuerdo que se ha filtrado de 28 puntos, este acuerdo demuestra cómo están las cosas en el campo de batalla, ya que no tiene nada que ver con las cosas que ha pedido Ucrania durante todos estos años de guerra y conlleva puntos que supuestamente eran inaceptables. Antes de empezar con los puntos y por explicar a qué se debe que han dejado fuera a la Unión Europea de este acuerdo, porque según comunicaban los líderes europeos, ellos no tenían ni idea sobre el plan y tanto Kiev como Moscú estaban mucho más informados que Europa. Si en el conflicto ucraniano podemos decir que hay cuatro partes, que es la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Si tres de estas cuatro llegan a un acuerdo, pues lo que opine la cuarta puede no ser tan importante y si, por ejemplo, una de las cuatro no quiere finalizar el conflicto, si ese cuarto país no es Rusia, entonces es muy probable que se pueda finalizar sin la opinión de esa cuarta parte. Y este caso es el de la Unión Europea. No es que dé totalmente igual lo que piensen los líderes europeos, sino que no es tan importante y se basa en que ya aceptarán lo que se les ofrezca. Y en este acuerdo, cada punto va referido a uno de estos cuatro participantes del conflicto. Unos van para la Ucrania, otros van para Rusia, otros van para Estados Unidos y unos pocos van para la Unión Europea. Punto número uno es que Ucrania será un país soberano. ¿Qué significa eso? Soberanidad es supuestamente que el país pueda tomar las decisiones que considere oportunas y tomar el rumbo que, que más le parezca. Pero todo el conflicto de Ucrania, todo este tratado va de cosas que Ucrania no puede hacer. Entonces es un punto muy bonito, pero parece más simbólico que real. Punto número dos es un acuerdo de no atacarse entre los países de la Unión Europea, Rusia y Ucrania. Esto está muy bien, va muy en contra de lo que dice la parte de la OTAN europea, que es que vamos a entrar en una guerra contra Rusia. Esta parte del acuerdo garantizaría que esto no pase dividiendo a la OTAN, ya que Estados Unidos es quien garantiza y respalda este acuerdo a nivel militar. Y si un país europeo de la OTAN decidiera atacar Rusia, estaría infringiendo este país y supuestamente Estados Unidos debería de defender este acuerdo. Por lo que podemos ver cuán dividida está la alianza. Punto número 3. Rusia no atacará a ningún país de la OTAN y la alianza dejará de expandirse. Está muy bien que no se ataque a ningún país de la OTAN y la imposibilidad de expansión de la OTAN les limita en países como Georgia, Uzbekistán, lo cual no parece ser una victoria, ya que en los intereses de la OTAN para destabilizar Rusia estaría hacer que esos países ingresen como también intentar hacerlo con Ucrania, que es lo que se ha hecho. Y se abrirá un diálogo entre Rusia y la OTAN intermediado por Estados Unidos. Estados Unidos, que es el miembro más grande en el sentido económico de la OTAN, pero por lo visto Estados Unidos se aleja de la alianza y decide intermediar entre Rusia y los países realmente europeos, ya que finalizar el conflicto ucraniano en la forma que tenemos hoy en día es una derrota para la OTAN y Estados Unidos se quiere abstener de eso. Decir, nosotros no tenemos nada que ver, tan solo mediamos, traemos la paz y, como dice Trump, esta es la guerra de Biden y yo no tengo nada que ver con ella. Al final se está haciendo pagar a la Unión Europea por los gastos de Ucrania y es la consecuencia que tienes al dar parte de tu soberanidad
cubriéndote con el ejército de otro país. Sale caro. Ucrania recibe las garantías de seguridad, que básicamente obligan a intervenir a Estados Unidos a nivel militar, atacar a Moscú, atacar a Rusia si Rusia infringe el acuerdo y decide por alguna razón atacar Ucrania. Hablar de despliegue de soldados de la OTAN en suelo ucraniano es algo que está vetado, ya que Ucrania queda más como un país neutral, porque si es por garantías de seguridad, entonces aparte de soldados de la OTAN también tendrían que haber soldados rusos, soldados chinos, soldados coreanos en suelo ucraniano garantizando la seguridad, porque ¿quién la garantiza? Porque la tiene que garantizar la OTAN y no la tiene que garantizar Rusia. Y en las regiones donde hay ejércitos de diferentes países no se suele respirar mucha paz. Y sobre todo porque eso da salida a que hayan organizaciones militares privadas las cuales hagan cosas muy feas en territorio ucraniano y ya se convierta en algo peor de lo que es hoy en día. Limitar la cantidad de soldados ucranianos a 600.000. Este punto va para Ucrania y no está muy claro cómo el gobierno ucraniano pueda mantener a 600.000 soldados a nivel económico, ya que los ingresos de su país no lo permiten, sin que sean financiados desde fuera, pero si Ucrania no está en guerra con Rusia, ¿para qué se la va a financiar? Ya que, por ejemplo, para nosotros España no tiene ningún sentido pagarle el sueldo a un soldado ucraniano. Antes del 2022 el ejército de Ucrania eran un poquito más de 200.000 soldados y es un punto un tanto raro, ya que para Rusia no parece cómodo. Pero, por otro lado, ahora mismo la cifra oficial son 1.100.000, algo alrededor de esa cifra, pero para mí no tiene nada que ver, vista la situación en el campo de batalla, ya que Ucrania ya no tiene con qué tapar los agujeros que tienen en defensa y básicamente no pueden taparlos porque les falta gente. Y si tuvieran un ejército de más de 1 millón de personas, obviamente taparían esos agujeros para no estar en la situación en la que están, en la cual seguir con la financiación de Ucrania no parece algo viable, porque ¿para qué vas a financiar algo que no va a ser rentable y que va a ser un fracaso? Y eso se debe principalmente a la falta de recurso humano en el campo de batalla por parte de Ucrania. Y es el fundamento de los éxitos de Rusia, que a Ucrania les falta gente. Al final este acuerdo no es oficial y cuando se haga oficial yo espero que veamos unas cifras más realistas. Punto para Rusia, que Ucrania modificará su constitución, en la cual pondrá que ellos nunca van a poder formar parte de la OTAN y que serán un país neutral. Esto es una de las razones principales porque Rusia escaló el conflicto en el 2022 y al final está bien tener menos países militarizados en suelo europeo para que hayan menos riesgos. Siguiente punto es que la OTAN acepta no desplegar tropas en suelo ucraniano y esto se tiene que aplicar a nivel de estatuto, o sea que en los estatutos de la OTAN habrá un punto en el que ponga que en suelo ucraniano no pueden desplegar tropas. En todos los demás países del mundo sí, menos en suelo ucraniano. Incluso lo podrán hacer en suelo ruso, de forma oficial, si Rusia no se opone, pero en ucraniano. Y hasta hoy en día la OTAN no ha puesto a sus soldados en suelo ucraniano porque todavía hay gente cuerda que entiende que eso va a llevar a una escalada donde se va a usar armamento nuclear, cosa que no va a ser buena para ninguna de las partes. Hay un punto que dice que permitirá que cazas de la OTAN se desplieguen en Polonia. No sé si insinúan que no van a desplegar en los demás países bálticos, pero nadie ha tenido problema con esto, ya que si se ha permitido hasta hoy en día, pues... Y el siguiente punto es que Estados Unidos aceptará una compensación, vamos, se le pagará una cuota por las garantías de seguridad que le dan a Ucrania. Y Ucrania puede infringir este acuerdo atacando a Rusia, cometiendo un acto terrorista en suelo ruso
por el cual Estados Unidos dejaría de proporcionarles estas garantías de seguridad, pero el dinero ya lo habrá cobrado. Siguiente punto es que Ucrania tendrá derecho a acceder a la Unión Europea y a su espacio económico. Para mí, como europeo, no entiendo la finalidad de eso, ya que a Ucrania hay que financiarla y en Ucrania hay que gastar euros, nuestros euros, los que podemos gastar en infraestructura, en carreteras, en sanidad, en pagar la deuda, euros que podríamos gastar en nosotros, gastarlos en Ucrania, yo no lo veo muy rentable. Pero podemos ver otros países como Turquía, que ya llevan varias décadas intentando entrar en la Unión Europea y ahí siguen. Por lo visto a Ucrania les espera algo parecido porque no tiene ningún sentido dejarles entrar en la Unión Europea, ya que ¿para qué necesitamos una carga? Un potente fondo de ayuda que va a ayudar a financiar Ucrania. Hablan de que ayudarán a financiar los sectores en desarrollo, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Qué inteligencia artificial? Más que nada porque una de las cosas más importantes para la inteligencia artificial es la energía y en Ucrania hay grandes problemas con el sector energético, ya que cada día que pasa está más destrozado. Y nada, se habla de un esfuerzo conjunto de reparar los territorios dañados por la guerra. El punto número 13, que es uno de los más importantes para Rusia, es que ella vuelve a comercializar con los países del G7 y que poco a poco se le van quitando las sanciones. También se dice de que Rusia vuelve a entrar al G8, pero yo por lo que entiendo la administración de Moscú no quiere formar parte de ese club de países que ya están quedando por detrás en el ámbito económico que otros países que no forman parte del G7. Y estas sanciones principalmente se quitarían por Estados Unidos, ya que de Europa no se dice nada. Y a Rusia parece no preocuparle mucho lo que vayan a pensar los países europeos, ya que han demostrado su incapacidad de respetar las reglas y de hacer negocios. Los activos congelados del Banco Central ruso, que son unos 350 miles de millones de euros, principalmente en Bélgica, Alemania y Francia, una pequeña parte en Suiza. Pues 100 de estos 350 se utilizarán para reconstruir Ucrania y se dice que el 50% de los beneficios de esta reconstrucción se lo quedará Estados Unidos. Y el otro 50% no se menciona, pero las malas voces dicen que también se lo iba a llevar a Rusia como parte de un cashback de lo que es su dinero. Y luego el resto, los 240, 250 miles de millones que queden, pues Rusia se le devolverían a Rusia y obviamente que Rusia ese dinero lo va a sacar de Europa porque ¿para qué vas a tener deuda de un país que te la congela y básicamente te roba ese dinero de forma ilegal? Y es obvio que Rusia a nivel jurídico va a reclamar todos los intereses de los años que han pasado de la guerra y va a reclamar también una compensación por lo que han hecho los países europeos. Y los ciudadanos de Alemania, ciudadanos de Francia, de Bélgica, también de España, de Italia, nos va a tocar pagar euros por esta liada que se ha hecho, por retener ese dinero y usarlo. Y también se rumorea que, a excepción de Bélgica y de Suiza, los demás países, o sea, Francia y Alemania, que se han gastado ese dinero y que pues ahora no está muy claro de dónde lo van a sacar. Si se lo han gastado, va a ser un golpe bastante fuerte para el euro, porque va a significar que países asiáticos, africanos, de Latinoamérica, que van a sacar el dinero que tienen metidos en deuda europea, porque Europa no es de fiar, ya que han cogido el dinero ruso sin ningún tipo de base legal y se lo han gastado. Y si un país se dedica a robar deuda que le han comprado, pues es algo muy dañino para la reputación del euro y del espacio económico europeo. Se creará un grupo de trabajo americano-ruso para gestionar las cuestiones en seguridad que puedan surgir y también garantizar el cumplimiento de este acuerdo.
lo cual está muy bien. Rusia a nivel jurídico dejará grabado que no atacará a los países de la Unión Europea y a Ucrania, lo cual también está muy bien y no veo el problema de por qué no. Rusia y Estados Unidos deciden seguir con el acuerdo que tenían anteriormente respecto a armamento nuclear y Ucrania se compromete a no tener armamento nuclear y a respetar el acuerdo mencionado. Y las centrales nucleares funcionarán supervisadas por IAEA y la energía producida será repartida un 50% para Ucrania y un 50% para Rusia. Los dos países, Rusia y Ucrania, se comprometen a respetar las culturas de ambos países. Ucrania se compromete a introducir la filosofía de la Unión Europea y también se deben cancelar todas las medidas discriminatorias actuales, ya que, por ejemplo, hoy en día en Ucrania no se puede hacer un concierto cantando en ruso, no se puede hacer una publicidad en ruso y hay ciertas limitaciones donde los castigos van por la vía penal y si lo haces pues te vas a la cárcel unos cuantos añitos. Y toda la simbólica nazi queda prohibida, que en Ucrania ya lo está, pero la ley se respeta así. Los territorios Crimea, Lugansk y Donetsk se declaran territorio ruso a nivel internacional, básicamente por Estados Unidos. Y la región de Gerson y Zaporozhye se deja congelado el frente donde está actualmente y esa será la nueva frontera. Rusia rechazará las regiones que ya controla fuera de estas regiones y el ejército ucraniano saldrá del territorio restante de Donetsk. Y Ucrania retirará su ejército del Donbass, dejándolo como zona gris, supuestamente demilitarizada, pero se considerará como territorio ruso. Rusia y Ucrania se comprometen a no cambiar las fronteras a través de la fuerza y Rusia no impedirá a Ucrania a usar el río Dnieper para el comercio y les dará libertad de comercio en el Mar Negro, cosa que hoy en día está bastante cuestionada porque Ucrania les ha dado por atacar barcos petroleros en el Mar Negro y si el conflicto no termina en breve, en cuestión de unos meses, pues Ucrania, dada su facilidad para escalar el conflicto y hacer todo lo posible para que el ejército ruso tenga vía libre para cualquier medida, pues dada esa experiencia, por lo visto Ucrania para enero, febrero se quedaría totalmente sin salida al Mar Negro. Se hará un comité para cuestiones humanas, se intercambiarán todos los rehenes por la fórmula todos por todos y se darán soluciones para aliviar a las víctimas del conflicto, para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. Ucrania organizará unas elecciones en 100 días, lo cual es bastante poquito, ya que en 100 días no va a haber ninguna estabilidad política y después de firmar tal acuerdo, el gobierno ucraniano no volverá a ganar las elecciones ni en broma, ya que los ucranianos han sufrido bastante y resulta que es por los daños generados por el conflicto. O sea que aparte de sufrir, el futuro les depara aún más sufrimiento en base a este acuerdo. Por lo que unas elecciones en 100 días garantizarían bastante ajetreo político y ningún partido tendría una victoria. Las dos partes del conflicto reciben amnistía total. Este punto ya se rumorea que lo van a quitar, ya que todos los delitos cometidos, la parte ucraniana dice que por los rusos dicen que por la parte ucraniana, todos los delitos cometidos se anularían y nadie sería castigado, pero yo creo que mejor los crímenes de guerra que se han cometido y los delitos que han habido, pues que los responsables se preocupen y que muchos de ellos terminen en la cárcel, porque al final no hará ningún bien que esas personas sigan en libertad. El acuerdo será jurídicamente válido y será controlado directamente por Donald Trump. Y si se viola, pues sanciones. Y tras aceptar todos los puntos del acuerdo, se dará un alto fuego, que es uno de los requerimientos rusos, ya que por parte de la Unión Europea y Ucrania se pedía un alto fuego antes de empezar a negociar. Y Rusia lo ha rechazado, obviamente, porque no les conviene, ya que están avanzando en el frente a una velocidad considerable.
Y nada, a este ritmo puede que para el 2026, para las primeras semanas, en enero, veamos un final de este conflicto y a ver cuándo abren el cielo para Rusia en Europa y para Europa en Rusia, porque comercializar con el espacio aéreo ruso cerrado es muy complicado para los europeos. Y para los rusos volar a Rusia desde Europa es un coñazo, ya que toca hacer escala en Turquía, en Serbia, en Marruecos, ya que los vuelos directos son más rápidos y más cómodos. Esperamos un escenario positivo y eso es todo.